Muy buenas noches, de nuevo aquí David Castro en este programa El Dios Desconocido. Hemos estado compartiendo la semana pasada y esta semana acerca del plan de redención. Y quiero decirte que el plan de redención es un plan que es parte del eterno propósito de Dios. El plan de redención es el plan por el cual Dios establece cómo Él, como Dios, puede reconciliar al hombre para que el hombre pueda llevar a cabo el propósito por el cual fue creado. Es importante esta noche repasar algo. Si hay algo que yo he aprendido en mis 50 años de ministerio, es que alguien escucha algo y se olvidan bien rápido. Dicen por ahí los que hacen encuestas que la persona retiene aproximadamente un 20% de lo que escucha en un mensaje. Entonces, por eso a mí me gusta repetir, porque es fácil olvidar y también como el espíritu religioso lleva cientos de años enseñando otro evangelio, ha hechizado al pueblo de Dios con otro evangelio, entonces hay que repetir muchas veces para poder tener entendimiento de lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, esta noche repasemos algún momento. Primeramente, repasemos cuál es el eterno propósito de Dios. El eterno propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo, es que su reino sea establecido aquí en la tierra. Con eso se dice que su reino es su gobierno es su dominio, que todas las cosas en la tierra estén bajo el dominio y el reino del Rey de Reyes y el Señor de Señores, y bajo el reino de Dios, bajo las verdades espirituales, principios espirituales y leyes espirituales del gobierno de Dios. Ese es el eterno propósito de Dios. Y ese eterno propósito, tal como lo dice la palabra bien claro, ha existido desde antes de la fundación del mundo. Ese eterno propósito es el alfa y ese eterno propósito es el omega. Ese eterno propósito de gobernar la tierra con su reino es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él solo enseñó, instruyó y habló acerca del reino y del eterno propósito de Dios con su reino aquí en la tierra. Entonces, eso es muy importante que nunca olvidemos y que tengamos claro entendimiento y convicción. El eterno propósito de Dios es gobernar la tierra con su gobierno. Segundo, cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, dice bien claro: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que el hombre ejerza dominio. Entonces, el propósito por el cual Dios creó al hombre en la tierra, sobre la tierra, para la tierra, es para que este hombre visible y la mujer que le dio como ayuda idónea pudiesen gobernar esta tierra con el gobierno invisible del reino de los cielos. Nunca olvidemos eso. El único propósito por el cual Dios creó al hombre fue para que el hombre fuese una vasija visible en esta tierra visible para gobernar, sojuzgar, reinar y ejercer el dominio del gobierno de Dios sobre la tierra. El hombre fue creado del polvo de la tierra, para la tierra. Escúchame, Dios no dice en ningún lugar en la palabra que Él creó al hombre para llevárselo al cielo o para que el hombre estuviese en el cielo con Él. Quiero decirte que ya Dios tenía legiones,
escúcheme, legiones de huestes espirituales en su reino en los cielos. Él no necesitaba a Adán y la mujer para eso. Creó al hombre para gobernar. Lo bendijo, le dijo: multiplícate y sé fructífero sobre la tierra, sojúzgala. Ejerce dominio sobre cada pez del mar y las aves de los cielos y todas las bestias y todo lo que se arrastra y está sobre la tierra. Entonces, el eterno propósito de Dios es gobernar la tierra. Y para eso creó al hombre. Pero cuando Dios creó al hombre, escuchen bien, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio al hombre un libre albedrío. Le dio al hombre la capacidad de escoger, de elegir con su propia voluntad. Y para esto Dios le dio una orden al hombre. Le dijo: puedes comer de todos los árboles que están en el jardín, aún del árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ya yo te expliqué que esa palabra muerte tiene que ver con muerte espiritual, que significa separación con Dios, separación con tu creador. ¿Y qué pasó? Adán desobedeció y la mujer también. Recibieron la condena de la maldición de la muerte eterna, separación espiritual. Pero en ese momento, cuando fueron separados espiritualmente por la condenación de la desobediencia del pecado, en ese instante el hombre no podía ya ahora gobernar la tierra con el gobierno de Dios. El hombre ya no tenía autoridad para ejercer dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo y todo lo que estaba sobre la tierra. El hombre no podía ya, se había descualificado de su propósito por el cual fue creado. Pero, escuchen, pero el eterno propósito de Dios no se detuvo. El eterno propósito de Dios, que es el mismo ayer, hoy, para siempre, continuaba. Dios todavía tenía su perfecta voluntad y su propósito de establecer su gobierno aquí en la tierra. Y por eso, en el eterno propósito de Dios, Dios tenía el plan de redención. El plan para redimir al hombre de su condición espiritual de maldición, de muerte eterna, de estar separado de él por causa del pecado. Entonces Dios tenía este plan de redención en el cual él envió a su único hijo, el Mesías. Y este hijo, el Mesías Jesús, nace con un propósito, y es de ser el Redentor y Salvador. Es por medio de Jesús que Dios ahora va a poder continuar su eterno propósito con el hombre. Pero para esto, Jesús, como Redentor, tenía que ir a la cruz del Calvario, ser sacrificado, derramar su sangre, tomar todos los pecados de la raza humana sobre él. Y entonces, al él morir en esa cruz, físicamente, espiritualmente y en el alma también, en ese momento él pagó la deuda para que cada hombre que creyese en él y cada mujer que creyesen en él pudiesen ser redimidos de la maldición de la muerte eterna, de la separación eterna, redimidos de que el pecado los tenía condenado a muerte eterna. Y ahora la redención viene para justificar ese pecado, por la justicia de uno, de ese Mesías Jesús, el Redentor y Salvador. Ahora el hombre, su pecado por esa sangre derramada, es perdonado y el hombre es justificado. Y en el instante que un ser humano, hombre o mujer, por fe cree en ese Redentor, en ese plan de redención, cree que esa sangre lo redimió, perdonó su pecado, y ese
Mesías resucitado es el Cristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando un hombre o una mujer creen y confiesan eso, en ese instante son redimidos. En ese instante hay perdón de pecado. Viene la propiciación del pecado. En ese instante ya esa persona, ese hombre y esa mujer ya no están bajo la condena de la maldición de muerte eterna, sino que ahora han sido redimidos de la muerte eterna y ahora tienen vida eterna. Vida eterna una vez y para siempre. Vida eterna. Pero más que todo, ahora ese hombre y esa mujer que han confesado a Jesús el Mesías, Redentor y Salvador como su Salvador personal, en ese instante, ese hombre y esa mujer ahora tienen el dominio. Ahora cualifican para ser vasijas del gobierno de Dios aquí en la tierra. Ahora son ciudadanos de la nación de Dios. Ahora son parte del ejército del gobierno de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra, que es el eterno propósito de Dios. En otras palabras, sin el plan de redención, el ser humano no puede ser vasija sobre la tierra para establecer el gobierno y la autoridad y el dominio de Dios en la tierra. Quiero aclararte algo y es importante, escúchame lo que te voy a decir. No seas rápido a ofenderte, no te enojes por lo que vas a escuchar, pero esta es la verdad y esta palabra, este libro, esto es lo que nos enseña. El plan de redención no es para llevarte al cielo, o el plan de salvación tampoco. En ningún lugar donde esta Biblia habla del poder del plan de redención o del plan de salvación, habla en relación a llevarte al cielo. En ningún lugar. No hay. Sin embargo, por cientos de años, el cristianismo religioso ha enseñado un evangelio de escape. Ha enseñado un evangelio, acepta a Jesús como tu Salvador, confiésalo como Señor y tú vas para el cielo y ya no tienes que ir para el infierno. Y todo gira alrededor del cielo y del cielo y del cielo y del cielo. Quiero decirte, Dios no creó al hombre para el cielo, sino para la tierra. Dios no necesita a nadie en el cielo. Él ya tiene legiones de huestes celestiales en su cielo, Dios. Pero Él sí creó al hombre y a la mujer para un propósito aquí en la tierra, que era parte de su eterno propósito. Entonces el plan de redención viene para cualificarte a ti y a mí, para ponernos a nosotros en una postura de poder ser vasijas, de establecer el gobierno y el reino de Dios aquí en la tierra. Muy importante que entendamos esto. La mayoría de creyentes religiosos no entienden ni creen lo que te acabo de explicar. Y al oír esto se sienten raros, ofendidos. Algunos me escriben y dicen que estoy diciendo cosas falsas, pero es que esto es lo que enseña la palabra de Dios. Anoche estuvimos mirando 2 de Corintios capítulo 5. Los versículos 17 al 21. Antes de terminar, vamos a leerlos ahora otra vez esta noche. Porque aquí está hablando de lo que sucede cuando una persona recibe por fe el plan de redención, en la propiciación de sus pecados, el perdón de sus pecados, y confiesa a Cristo, el Mesías, como Señor de su vida. Aquí está hablando de eso. Y dice por qué. Vamos a leerlo otra vez. 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos al versículo 17. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 17. Mira ahora, ¿por qué Dios te hace una nueva criatura? ¿Por qué las cosas viejas pasaron? ¿Por qué eres ya librado de la maldición eterna, de muerte eterna, y ahora tienes vida eterna? ¿Por qué? Versículo 17 y 18 lo dice. 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Ve, aquí no está hablando nada de llevarte para el cielo, de irte a vivir en las calles de oro y a volar con los ángeles como enseñan las religiones. No, aquí no dice nada de eso. Aquí lo que dice es que Dios te ha hecho una nueva criatura, las cosas viejas han pasado y aquí todo están siendo hecho nuevas, porque Él en Cristo te está reconciliando a Él, a sí mismo. Porque para tú poder gobernar, para tú ejercer dominio, para tú poder ser un embajador, una vasija, un hijo que le puede decir Abba Padre y heredar su reino para establecerlo en la tierra, tú tienes que ser redimido y por la redención tienes que ser reconciliado. No olvides que el pecado de Adán trajo la muerte. ¿Qué muerte? Separación espiritual, separación de Dios. Entonces Cristo viene para redimirte de esa maldición y reconciliarte a Dios. Y una vez que tú eres reconciliado a Dios, entonces ahora tú estás en posición para establecer el reino de Dios en la tierra. La religión inspirada por el espíritu religioso de Satanás, le ha enseñado a todo el mundo que nos vamos a escapar, que nos vamos para las calles de oro, que nos vamos para el cielo y que nos vamos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú sepas que el propósito por el cual tú fuiste redimido y redimida es para establecer el reino aquí en la tierra. Porque Él ha sido derrotado. Él no va a gobernar esta tierra. Es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que va a gobernar. Y todos nosotros que hemos sido redimidos en la sangre, en la muerte y en la resurrección de Cristo, vamos a gobernar junto con Él aquí en la tierra. Aquí en la tierra. El que viene para acá es Jesús. Él viene en su segunda venida para acá, para reinar con nosotros. Léete el libro de Apocalipsis, que bien claro que lo dice. Entonces, sigamos leyendo en 2 de Corintios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora mira el versículo 19 y 20. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo por medio de Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores. La palabra embajadores es una palabra de gobierno. Embajadores son los que representan el gobierno, representan la cultura del gobierno del país que representan. Tú y yo, por el plan de redención, hemos sido hechos embajadores del gobierno de Dios, del reino de Dios, para representarlo aquí en la tierra. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Reconciliaos. El plan de redención, el propósito principal del plan de redención no es llevarte al cielo, es reconciliarte
al Dios que Adán, por su pecado y desobediencia, se separó, y esa herencia la heredamos nosotros en esa maldición de muerte. Pero ahora Dios está en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. A nosotros nos ha reconciliado. Y mire cómo termina ahora el versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Para que fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, ni qué guardan, ni qué hacen. No, que el reino de los cielos es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Por eso hemos sido redimidos, para hacer la justicia de Dios con su gobierno aquí en la tierra, en esta tierra, para gobernar para siempre. La vida eterna es para que el gobierno de Dios cubra toda la tierra como las aguas cubren la mar, aquí en la tierra. Te someto a que medites sobre esto. Ora. Dile al Espíritu Santo, yo he escuchado algo totalmente diferente por muchos años. No importa de qué religión venga, todas enseñan lo mismo. Es un engaño de Satanás, porque la Biblia eso no es lo que enseña. Y lo vamos a ver. Esta noche no terminamos, tenemos como 3 semanas más con el plan de redención. Y tú vas a ver, yo te voy a llevar en la palabra para que tú veas que siempre que habla de redención, de salvación, tiene que ver contigo y conmigo aquí en la tierra, no tiene nada que ver con el cielo. Hasta mañana en la noche a las 7:30 en punto. Continuaremos aquí, 7:30 hora central. Hasta entonces son todos bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Suscríbete al canal, compártelo, y quieres poner cualquier comentario, ahí estamos a tus órdenes. Hasta mañana, son bendecidos.